Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender la convocatoria que hoy, 16 de agosto, hacemos desde el Partido Popular, justo un día antes del primer aniversario de la Constitución de las Cortes. El 17 de agosto del año 2023 se constituían las Cortes en España y desde el Partido Popular esta mañana queremos hacer también un breve balance de lo que ha sido este año. Este año, desde el punto de vista político, en las Cortes Generales, se ha basado en algo esencial, y es que el poder ejecutivo, el sanchismo, ha intentado controlar el resto de poderes del Estado, ha intentado invadir el resto de poderes del Estado, descalificando, señalando al Poder Judicial en multitud de ocasiones. Las últimas las hemos tenido esta semana por parte del ministro de Justicia y del ministro de Transportes, del ministro Puente, y también ha intentado un control partidario y partidista del Congreso de los Diputados, además de despreciar permanentemente a la Cámara Alta, al Senado. Al final, el Congreso, la política española, las Cortes Generales se han convertido en el terreno de juego, en un pacto entre trileros, que son los socios que configuran el apoyo al Gobierno de España. Lo estamos viendo también estos días. Los socios, entre ellos, están intentando engañarse y están intentando culparse. El último caso, el más claro, es el que hace referencia a la fuga de Puigdemont. Vemos como desde el Ministerio del Interior culpan a los Mossos y a la Generalitat, desde la Generalitat responsabilizan al Ministerio del Interior, y al final los responsables de la fuga de Puigdemont son todos, tanto el Gobierno de España como la Generalitat, porque todos, independentistas y socialistas, se han beneficiado de la fuga de Puigdemont. Al final se resume en algo que compartía con ustedes hace unos días, y es impunidad por sillones, y el pacto entre trileros, que es el pacto de gobierno, se resume en impunidad por sillones. En este año, nosotros en las Cortes Generales hemos hecho multitud de propuestas. Hemos sido oposición firme al Gobierno de Sánchez, pero también hemos sido leales con los españoles haciendo propuestas. Han sido 14 los textos legislativos, las leyes que hemos traído al Congreso y al Senado, y que todas ellas están ahora mismo paralizadas en la mesa del Congreso de los Diputados por orden de Sánchez. Leyes que hacen referencia a la ocupación, a sacar a los ocupas de las viviendas en 24 horas. Leyes como la proposición que hace referencia al ELA y aumentar las ayudas para los enfermos y familiares de ELA. Leyes, en definitiva, y propuestas, en definitiva, que mejoran realmente la vida de los españoles y no solo de los independentistas, que ha sido la propuesta legislativa del Gobierno de España en este año, aprobando tan solo la ley de amnistía, la ley que beneficiaba a los independentistas y la ley que beneficiaba exclusivamente a Sánchez, la ley de la impunidad por los sillones. Esta mañana también quería trasladarles que esa propuesta, esa alternativa al Gobierno que nosotros llevamos en las Cortes Generales, hace también referencia a cuestiones tan importantes como la viruela del mono, como las cuestiones referentes a la salud, que están afectando ya a partes importantes del mundo y que ha llegado también a la Unión Europea. Quería comunicarles que el pasado 30 de julio se registró ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional una proposición no de ley en la que desde el Partido Popular le pedimos al Gobierno de España la creación de una reserva de vacunas que dé respuesta a la realidad de salud que hay en nuestro país. Una reserva de vacunas contra la viruela que dé respuesta a esa situación de salud que estamos viviendo. Miren, yo creo que en esta situación hemos aprendido de la experiencia epidemiológica y de salud que vivimos hace tan solo unos años, y que tenemos que afrontarla desde esa experiencia desde mi punto de vista, con tranquilidad. En segundo lugar, con transparencia, explicándole la verdad a los españoles. Y en tercer lugar, también con anticipación. Antes de que se produzcan situaciones complejas, la responsabilidad del Gobierno, la responsabilidad de todos, es anticiparnos a lo que pueda llegar. Y nosotros, además de transparencia, tranquilidad y anticipación,
queremos hacerlo pidiéndole al Gobierno, en primer lugar, que escuche a las comunidades autónomas, que escuche a los gobiernos autonómicos y que trabaje con ellos ante la llegada o ante la posible llegada de una situación compleja en la materia epidemiológica. Y en segundo lugar, que escuche de verdad a los expertos, a los científicos, a los verdaderos expertos en esta materia. Y en tercer lugar, que asuma sus responsabilidades y que las asuma desde ya. Por eso, en esa proposición no de ley que podemos hacerles llegar después, pedimos 3 cuestiones. La primera de ellas es que se cree esa reserva de vacunas contra la viruela. En este momento en España hay 2 millones de vacunas contra la viruela de segunda generación que están caducadas y que no podrían trasladarse a la población. Solo hay medio millón de ellas que podrían ser utilizadas, por lo tanto es urgente la creación de esa reserva de vacunas y, en segundo lugar, que se trabaje ya con las comunidades autónomas. Hoy escuchábamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid pedir reforzar el control en el aeropuerto. Pues reforcemos ya el control en los aeropuertos, reforcemos el control en los puertos, porque eso significa, con tranquilidad, desde la tranquilidad, anticiparnos a las posibles situaciones que podamos vivir. En tercer lugar, este año ha sido no solo propuestas, sino también oposición y control. Y quería trasladarles que esta mañana hemos registrado en el Senado la comparecencia urgente del ministro de Transportes para dar explicaciones sobre la situación que se está viviendo en nuestro país. Muchas de las personas que nos estén escuchando o que nos estén viendo a través de los medios de comunicación habrán vivido retrasos, habrán vivido también situaciones de rotura del aire acondicionado en trenes. No habrán podido conectar con otros trenes o con otros medios de transporte que tenían previsto para continuar sus vacaciones o para volver a su puesto de trabajo, porque los retrasos, las roturas, las incidencias en la red ferroviaria española no han parado desde el comienzo del verano. Nosotros entendemos que la respuesta a esta mala gestión por parte del Gobierno no se da desde el lugar de vacaciones del ministro, sino que hay que darla desde las Cortes Generales. Y por eso esta mañana hemos solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transportes para que desde las Cortes Generales explique a todos los españoles qué está haciendo, o lo que es peor, qué no está haciendo para que la red ferroviaria española esté perdiendo la calidad que siempre había tenido. Y termino ya, si me permiten, esta comparecencia con algo que para nosotros es esencial. Mañana, 17 de agosto, se va a celebrar en todo el mundo la protesta mundial por la verdad de Venezuela. Como saben, desde el Partido Popular hemos venido apoyando a Edmundo González, a María Corina Machado y a todos esos venezolanos que apostaron por el cambio y por la libertad desde antes del 28 de julio, desde antes del día de las elecciones, y también lo estamos haciendo después. Mañana estaremos en las 31 ciudades españolas donde se va a llevar a cabo esa protesta pacífica, esas concentraciones en defensa de la libertad. Desde el Partido Popular vamos a estar presentes en todas ellas, en las 31 ciudades españolas, porque entendemos que todos los venezolanos tienen que sentir el apoyo de aquellos que amamos la libertad, que vamos a seguir pidiendo y exigiendo que se reconozca lo que votaron la mayoría de los venezolanos el pasado 28 de julio y que además aquí en España entendemos que se sientan desprotegidos por parte de nuestro Gobierno. El ministro Álvarez, el otro día en el Senado, en su comparecencia, en lugar de aprovechar esa comparecencia para estar con aquellos, con la mayoría de los venezolanos que habían apostado por el cambio y por la libertad, se mantuvo y utilizó esa comparecencia para defender a Zapatero, no para dar la cara por ese cambio, por esa democracia, por ese apostar por la libertad y por denunciar el fraude electoral que se está produciendo en Venezuela. Nosotros sí que vamos a estar con ellos y entendemos que al final Sánchez y sus ministros no pueden denunciar el fraude electoral porque son el mayor aliado de Maduro en la Unión Europea.
Por eso nosotros mañana estaremos aquí en Madrid y estaremos en el resto de ciudades. Por mi parte nada más. Y siguiendo con este tema, con Venezuela, ¿estarían ustedes de acuerdo en la propuesta de Lula y del presidente colombiano Petro de hacer un gobierno de coalición entre el gobierno y la oposición en Venezuela? Le quería preguntar también por la petición del presidente de Ceuta, el señor Vivas. Pide no solo al Gobierno central, también a las comunidades autónomas, ustedes tienen el poder, casi todo el poder territorial, que les ayude porque no tienen más capacidad de acogida para menores migrantes no acompañados. Y también esta mañana el PSOE ha dicho que va a emprender acciones, medidas contra Isabel Díaz Ayuso y también contra la familia de Feijóo. ¿Qué les parece? Pues mire, empezando por la primera de las preguntas que me hacía con respecto a Venezuela, yo creo que aquí lo más importante es algo, es fundamental y esencial, en primer lugar, denunciar el fraude que se ha producido, porque los venezolanos votaron mayoritariamente el pasado 28 de julio, votaron cambio y votaron libertad, y Maduro no ha reconocido ese resultado electoral. En segundo lugar, está utilizando la violencia en las calles de Venezuela. Son muchos ya los jóvenes venezolanos que han desaparecido, que han sido arrestados, que están sufriendo violencia y por lo tanto es difícil dialogar con aquellos que han hecho de la violencia una herramienta al servicio de mantenerse en el poder y no respetando el resultado de las urnas. Yo creo que aquí a quien hay que escuchar y con quien hay que hablar es con quien ha ganado las elecciones, que es Edmundo González, que es María Corina Machado, que es esos millones y millones de venezolanos que apostaron por el cambio y por la libertad, y es con quien nosotros vamos a seguir, a quien nosotros vamos a escuchar, y son ellos los que deben marcar cuál es el futuro de Venezuela, porque así lo han querido desde mi punto de vista y de nuestro punto de vista los venezolanos. En segundo lugar, con respecto a Ceuta, esta situación sabíamos que se podía llegar a dar. Los que desde luego no han sido previsores y no han querido verlo ha sido el Gobierno de España. El Gobierno de España no tiene política migratoria y lo venimos denunciando desde hace meses. Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa convocando una conferencia de presidentes para hablar de migraciones y 5 años después no ha vuelto a reunir nunca a los presidentes de las comunidades autónomas para hablar de la situación migratoria en España. Nosotros hemos pedido que se declare la situación de emergencia nacional en materia migratoria y el Gobierno no lo ha hecho. La migración, las políticas migratorias no se basan en repartir a los menas por las comunidades autónomas, sino que tenemos que hablar fundamentalmente de política exterior en materia migratoria, que Sánchez no está cumpliendo con esa responsabilidad. Tenemos que hablar de control de fronteras, que Sánchez ha incumplido también su responsabilidad en materia de gestión de fronteras. Y en tercer lugar, tenemos que hacer una política seria y humanitaria, porque lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, el gobierno socialista, es también utilizar a esos menores como si fuesen paquetes intentando repartirlos por las comunidades autónomas. Hay que dar respuesta a los menas, pero hay que dar una respuesta migratoria seria, tanto en Canarias como en Ceuta. Y ahí es donde el Partido Popular va a estar. Nuestro posicionamiento es el mismo: política migratoria real, tanto para menores no acompañados como para el resto de inmigrantes, basado en política exterior, en control de fronteras y también en ir a la Unión Europea, no solo a defender el catalán como lengua para que se hable en la Unión Europea, sino para que... ¡Ay, Dios! No le ha pasado nada, ¿verdad? ¡Ay, pobre! Le ha dado un golpe. Bueno, ya está. No ha sido nada, ha sido un susto, no ha sido nada. Bueno, pues como les decía, no solo ir a la Unión Europea a defender el catalán, sino ir a la Unión Europea a pedir también que se reconozca a España como frontera con África, también en lo referente a la política migratoria. ¿Una solución rápida como pide el señor Vivas? ¿Ustedes harían algo? Es que nosotros estamos poniendo encima de la mesa soluciones rápidas desde el primer momento, y es rápido que el Consejo de Ministros declare la emergencia migratoria, es rápido que el Consejo de Ministros asuma su responsabilidad, y las comunidades autónomas del PP no se han negado en ningún caso a acoger menores. Nosotros votamos a favor en la última conferencia sectorial de acoger a los menores no acompañados, que fueron algo más de 300 los que se repartieron entre todas las comunidades autónomas. Pero es que esto no va de reparto de menores, vuelvo a repetir. Esto va de asumir responsabilidades, porque la política migratoria es algo más que atender a los menores no acompañados que llegan a nuestro territorio, porque hay que garantizar
servicios públicos, servicios sociales, sanidad, educación. No es una cuestión de dar un titular, es una cuestión de dar una respuesta seria, y la política migratoria en España necesita de una respuesta seria. Pues mire, al final el señor Sánchez está acorralado, aun estando en el Palacio de la Mareta. Está acorralado por la corrupción, y cuando alguien está acorralado por la corrupción como el señor Sánchez, pues inventa falsas tapaderas como la que hoy estamos viendo para intentar ocultar sus negocios y los negocios de su familia. Nosotros tenemos previsto, y se ha incorporado ya, al señor Sánchez en la lista de comparecientes en la comisión de investigación en el Senado. Y lo que aquí faltan fundamentalmente son explicaciones y respuestas a la situación de corrupción que está sufriendo y que está acosando al presidente del Gobierno, porque al final faltan respuestas de qué hizo él en el Palacio de la Moncloa en sus reuniones con empresarios, a qué acuerdos llegó su mujer con esos empresarios, qué ha hecho su hermano, dónde paga sus impuestos su hermano, cómo llegó a ese despacho en la Diputación de Badajoz, qué ha pasado con Delsi y sus maletas, qué había dentro de las maletas, qué ha ocurrido con el caso Koldo, qué había en los ordenadores del caso Koldo. Yo entiendo que ante tanta corrupción que rodea al señor Sánchez, pues que intente inventar falsas tapaderas que quedarán en nada, pero que lo que sí que está claro, que lo que no va a quedar en nada va a ser las explicaciones que Sánchez finalmente tendrá que dar ante las Cortes Generales y ante todos los españoles. ¿Se plantean llamar a Begoña Gómez en la comisión del Senado? Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido incorporar el nombre de Sánchez a la lista de comparecientes. El nombre de la señora Gómez no aparece todavía en esa lista de comparecientes, y realmente a quien estamos pidiendo explicaciones es a Sánchez. Sánchez ha tenido la oportunidad de responder ya en el Congreso de los Diputados en varias ocasiones. Ha tenido la oportunidad de, en lugar de escribir cartas a los españoles, de darles respuestas de qué hablaba con Barrabés en esas reuniones, de qué se trató en el Palacio de la Moncloa en la medida en la que supimos que él estaba presente. Y tuvo la oportunidad también de contestar ante el juez una vez que el juez fue a pedirle declaración. Nunca ha respondido, y yo creo que los españoles, en lugar de falsas tapaderas, lo que necesitamos son respuestas. Ahora mismo él está en el Palacio de la Mareta, disfrutando del Palacio de la Mareta durante estos días de vacaciones, y por lo tanto tiene 15 días por delante para pensar cuáles son las explicaciones que va a darle a los españoles y qué respuesta va a dar a los españoles ante esas acusaciones de corrupción que son tan palpables. Esa comparecencia será en septiembre, ¿lo van a llamar en septiembre? En la lista está, y todavía no tenemos fechada cuándo se da la comparecencia. ¿Temen ustedes acciones legales del Partido Socialista por esa investigación que le están pidiendo? Ninguna. Mire, al final, aquí el único que teme a la justicia es el que no responde ante ella, y el único que no ha respondido ante la justicia ha sido Sánchez y su mujer. ¿Van a dar explicaciones tal y como le piden? Gracias.